Hola, buenos días. Vamos a continuar con la explicación del tema de máquina síncrona. ¿De acuerdo? En el último vídeo estuvimos explicando el funcionamiento de la máquina en vacío, es decir, antes de que se conecte ninguna cable o de que se conecte a la red, cuando por la máquina no circula ninguna intensidad, sino que solamente se ha generado el campo magnético y se ha introducido la rotación. Y entonces la suma de campo magnético inductor más rotación produce una fuerza electromotriz inducida que es una tensión, pero que mientras que no conectemos nada a esa tensión, pues no va a haber una intensidad. Vimos que esa tensión tenía un crecimiento lineal con la intensidad de excitación hasta que llegábamos a una zona de saturación. Bien, pues ahora vamos a ver qué fenómenos aparecen en el generador cuando conectamos ese generador a algo y empieza a circular una intensidad. ¿De acuerdo? Bien. Tendremos entonces que cuando aparece una intensidad, esa intensidad va a modificar la tensión que nosotros veamos en bornes, por diferentes motivos, ¿vale? Vamos a ver todas las causas. En primer lugar, al circular una intensidad por la tensión del inducido, va a producirse una caída de tensión por la resistencia, ¿vale? Entonces, al tratarse de un bobinado real, antes teníamos una tensión en los bornes, cuando por esos bornes circula una intensidad, aparece una caída de tensión entre los bornes. Por lo tanto, como hay una resistencia, vamos a tener una caída de tensión por resistencia de inducción. De nuevo, como nos pasaba en los transformadores y en las máquinas asíncronas, no todo el flujo se cierra por el núcleo, sino que hay parte que se cierra por fuera del núcleo, se cierra por el aire. Esa pérdida de flujo magnético significa que existe un flujo de dispersión que de nuevo lo vamos a representar cuando veamos el circuito equivalente con una bobina en serie con el circuito, ¿vale? De ahí tendremos otro término de caída de tensión. Pero existe un tercer término bastante relevante y algo más complejo, que es la reacción del inducido, ¿vale? Cuando por el inducido circula una corriente trifásica, esta corriente genera de nuevo un campo magnético que gira a la velocidad de sincronismo. Es decir, el inductor tiene su campo creado y ahora el inducido genera otro. ¿Vale? Son dos vectores que giran a la misma velocidad y el resultado total, ¿cuál es el campo magnético en el interior? Pues va a ser la suma vectorial de los dos. Por lo tanto, el campo que antes me generaba la tensión está modificado. La propia intensidad modifica el campo que la había creado en primer lugar. Por lo tanto, digamos que contaremos con dos campos magnéticos, el inductor y la reacción de inducido. La suma de los dos campos me va a dar un campo resultante que es el que generará la tensión de salida en carga, ¿vale? La interacción de estos dos campos, o sea, la forma que tengan o el desfase que haya entre ellos va a depender de la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar diferentes situaciones, porque nosotros tendremos, vamos a analizar las situaciones en función del tipo de carga que tengamos, ¿de acuerdo? Podemos tener cargas resistivas, inductivas o capacitivas. Bien. En el caso de que tengamos una carga resistiva, la tensión y la intensidad van a ir en la misma fase, ¿vale? Y entonces tendremos una fuerza magnetomotriz de inductor, Fe, que genera una tensión E retrasada 90 grados, ¿vale? Esa tensión va a generar una intensidad, I, y esa intensidad va a generar una fuerza magnetomotriz en fase con la intensidad,
¿De acuerdo? FI. Tenéis ahí la tensión E en verde y la intensidad en rojo y la fuerza, la reacción de inducido FI en azul. La interacción de FI con FE nos da FR y esa será la nueva fuerza magnetomotriz resultante. ¿De acuerdo? Entonces se puede ver que como la fuerza de inductor y de inducido forman 90 grados, la fuerza resultante siempre será mayor que la de inductor, o la de inducido, porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa siempre será mayor que los catetos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos una carga resistiva se produce un efecto ligeramente magnetizante, es decir, cuando aparece la fuerza, la reacción de inducido, el campo magnético crece ligeramente. ¿Vale? Si lo vemos en ondas senoidales, a lo mejor sirve para verlo claramente. Vamos a ver. Vamos a partir de tener la fuerza magnetomotriz de inductor, ¿vale? Hemos hecho circular la corriente continua, hemos generado el campo magnético, empieza a girar la máquina y tenemos una fuerza magnetomotriz senoidal. Esta fuerza magnetomotriz senoidal provoca una tensión de vacío. Esa tensión de vacío está desfasada 90 grados. Como está desfasada esa tensión de vacío, mientras no conectemos una intensidad, no sucede nada. Pero en el momento en que conectemos una carga o lo conectemos a la red, va a aparecer una intensidad. Esa intensidad, vamos a dibujarla, vamos a ver, FI. La tenemos ahí, está en gris. Puede ser inductiva, resistiva o capacitiva. Si es resistiva, como el caso que hemos visto, está en fase con la tensión. ¿De acuerdo? Y ahora, esta intensidad, cuando circula, genera una fuerza magnetomotriz inducido, la reacción. Las intensidades y las fuerzas magnetomotrices que producen están enfasadas. Por lo tanto, la línea punteada verde está en fase con la gris. La fuerza magnetomotriz de inducido está en fase con la intensidad. Y ahora tenemos en azul la fuerza magnetomotriz de excitación, de inductor, y en verde la de inducido. La suma de las dos nos da la fuerza magnetomotriz resultante, que como podéis ver es ligeramente mayor que la fuerza magnetomotriz inductor o la de inducido. Cualquiera es ligeramente más fuerte que la dos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa cuando la carga es inductiva? ¿Vale? La fuerza de inducido va a continuar generando una tensión E con el retraso de 90 grados, ¿vale? Pero ahora la intensidad en rojo, la intensidad por el inducido, lleva de nuevo un retraso respecto de la tensión E. Y por tanto, 180 grados respecto de la fuerza magnetomotriz del inductor. Entonces, como la fuerza magnetomotriz del inducido está en fase con la intensidad, F sub I e I sub I están enfasados, resulta que F sub I y F sub E, las fuerzas de inducido y de inductor, cada una va en sentido contrario. Por lo tanto, la suma de las dos va a ser siempre
más pequeña, va a ser netamente desmagnetizante. La fuerza de inducido resta directamente de la fuerza de inductor. Por lo tanto, lo que va a suceder cuando tengamos una carga inductiva es que va a haber un efecto desmagnetizante, ¿vale? Si lo vemos en el diagrama que teníamos antes, lo que vamos a ver es que si tenemos un ángulo phi 0 y empezamos a llevarlo hasta pi medios, se produce el desfase de la intensidad con la tensión de la línea gris con la línea naranja. ¿Vale? La línea verde siempre está enfasada con la línea gris, porque es la fuerza magnetomotriz de inducido relacionada con la intensidad. Y ahora lo que tenemos es que la fuerza magnetomotriz de excitación o de inductor y la de inducido están totalmente desfasadas. Cuando una tiene un máximo, la otra tiene un mínimo. La suma de esto tiene que ser forzosamente una senoidal de amplitud más pequeña. ¿De acuerdo? Por lo tanto, diremos que la carga inductiva lo que hace es desmagnetizar la máquina. ¿Ok? Bien, vamos al último caso en el que tuviéramos una carga capacitiva. Esta carga capacitiva, volvemos a la misma situación. Tenemos una tensión retrasada 90 grados de la fuerza magnetomotriz de inductor, pero esta vez la intensidad, por tener una carga capacitiva, está adelantada 90 grados respecto de la tensión. La fuerza magnetomotriz de inducido va a estar en fase con la intensidad, por lo tanto también va a estar adelantada respecto de la tensión y por tanto va a estar en fase con la fuerza magnetomotriz del inductor. Por lo tanto tenemos que Fi y Fe, las dos apuntan en la misma dirección, por lo tanto la resultante va a ser la suma escalar de las dos. Esto quiere decir que el campo magnético va a crecer. Vamos a tener una fuerza magnetomotriz mayor. Tenemos un efecto magnetizante. ¿Vale? Pues si lo vemos en el gráfico, vamos a pasar de tener una carga, un phi positivo, a un phi negativo. Phi es el ángulo de la carga. ¿De acuerdo? Al llevarlo desde más pi medios a menos pi medios, lo que hacemos es modificar la fase de la intensidad en gris respecto de la tensión en naranja. La fase de la fuerza magnetomotriz de inducido va con la fase de la intensidad y ahora ya coinciden las fases de la intensidad, perdón, de inducido y de inductor. Como son dos senoidales enfasadas, la suma de las dos tiene que dar una senoidal netamente superior siempre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una carga capacitiva tendrá un efecto magnetizante. Va a aumentar la fuerza magnetomotriz en la máquina. ¿De acuerdo? Bien, esto que hemos visto solamente tiene en cuenta la reacción de inducido. ¿De acuerdo? Se han despreciado en las gráficas que os he estado poniendo la resistencia del inducido y los flujos de dispersión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se consideraba que la tensión de vacío y la tensión cuando circulaba la intensidad eran la misma. ¿De acuerdo? Es una aproximación. Cuando veamos el circuito equivalente, veremos que hay la suma total de los efectos hace que incluso con una carga resistiva la caída de tensión pueda ser mayor, es decir, que el efecto de caída de tensión de la resistencia no compense el aumento de fuerza magnetomotriz del efecto ligeramente magnetizante de la carga resistiva. ¿De acuerdo? Obviamente nunca tendremos cargas puras. Habrá siempre un factor de potencia pues entre 0 y 1 y podrá ser capacitivo, podrá ser inductivo, pero nunca no tendremos la situación exacta. Bueno, pues cualquiera de los puntos intermedios se puede calcular. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí
la explicación de la reacción de inducido. Continuamos en el siguiente vídeo con el diagrama fasorial del alternador. Un saludo y muchas gracias.